Bueno, tengo el gusto de presentaros a don Santiago Martínez, que es director del Centro de Estudios José María Escrivá y profesor de Historia en la Universidad de Navarra. Sus líneas de investigación son las relaciones Iglesia-Estado, España 1931-1945, la historia del Opus Dei, la Guerra Civil Española, catolicismo cultural en la España de entreguerras. Ha escrito en el Studia Documenta un artículo titulado Nil sine episcopo, los obispos españoles ante la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, 1950-1959. Y en el aire está a punto de publicarse, ¿no? Ya publicado, El eco en el clero diocesano, el eco de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, 1950-1962. A partir de ahora, le cedo la palabra. Muy bien, don Alberto, muchas gracias. A usted, por supuesto, a la Biblioteca Sacerdotal Alacet y a todos los presentes por invertir este tiempo en escuchar a un tío que no es cura. Vamos, o sea, casi todo el mundo piensa que yo soy sacerdote por el hecho de investigar un asunto clerical, como es la historia de esta sociedad sacerdotal en un contexto geográfico español y en unas décadas cruciales también de la vida de la Iglesia en España, como son los años 40 a 70, básicamente. Mi conferencia pretende dar algunas claves básicas de esta historia y también charlar en torno a 30-40 minutos, después un coloquio y después ya pasamos a comer, que creo que es lo que interesa fundamentalmente aquí al auditorio. Bien, entonces yo llevo 3 años investigando la historia de esta sociedad sacerdotal y deseo preparar un libro que se titule algo así, no entender, todavía no tengo definido el título, como Orígenes de una sociedad sacerdotal, 1928-1965. Las fuentes para esta publicación, de la que, como aquí antes ha dicho don Alberto, he publicado un par de colaboraciones y ahora estoy preparando otras sobre yauyos, o sea, el papel de algunos miembros de la sociedad sacerdotal en la expansión internacional del Opus Dei. Esto es yauyos. Pues este libro y en general esta investigación tiene como fuentes algunos archivos. Esto para los historiadores es básico, sin archivos no hay nada. Hay otra cosa distinta de la historia. Fundamentalmente el Archivo General de la Prelatura, pero no solo él, también algunos otros diocesanos. Después revistas sacerdotales muy importantes. Incunables, Surge, Resurrexit, Apostolado Sacerdotal. Bien, revistas españolas que surgen en la posguerra. Año 41, año 44, año 48, año 51. Bueno, revistas muy importantes dirigidas a sacerdotes. Y después también recuerdos personales de algunos de los sacerdotes que solicitan su admisión en la sociedad sacerdotal en los años 50 y 60. Algunos sacerdotes que no han pertenecido a esta sociedad sacerdotal y algunos sacerdotes que pertenecieron un tiempo y abandonaron esa sociedad sacerdotal, porque el peligro puede ser, el peligro para mí como historiador y para esta investigación puede ser el de la endogamia, el contar solo con fuentes institucionales o de personas vinculadas con la institución. Y en este tema es particularmente importante el contexto. Y el contexto es el contexto de la Iglesia. Y ese contexto
uno accede a ese contexto a través de estas revistas, a través de estas conversaciones con personas que no han formado parte de esa sociedad sacerdotal y, por supuesto, a través de la bibliografía. También, como cuestión introductoria, subrayar solo que San José María siempre sostuvo que había una intervención divina en la creación de esa sociedad sacerdotal, no era algo que a él se le ocurrió, y tampoco obedece solo, aunque mucho tuvo que ver, su experiencia vital, su trato con sacerdotes, con seminaristas, su ayuda a los sacerdotes españoles de los años finales de los 20, 30 y primeros 40. Eso influye bastante en estos orígenes que yo quiero relatar, pero no es solo que él fuese un sacerdote con mucha conciencia sobre los problemas que los sacerdotes tenían y por tanto que había que hacer algo para ayudarles. Él siempre dijo que hubo algo más y que la iniciativa no fue solo sus ideas. Bien, también esta es una historia de la Iglesia, en cierto modo, de una parte de la Iglesia. Yo al principio pensaba, hace 3 años, que esto es historia del Opus Dei. Y con el tiempo y con la investigación y el acceso a las fuentes he corregido el enfoque. Esto es historia de la Iglesia, en la cual el Opus Dei tiene bastante que decir. Y tanto la Iglesia diocesana y en conjunto española como el Opus Dei se benefician de todo esto. Y por tanto, todo lo que le ocurre a la Iglesia española le afecta en el instante en que ocurre a la sociedad sacerdotal. Es una iniciativa esta que la Santa Sede, la posibilidad de que haya sacerdotes diocesanos incardinados en diócesis que se puedan vincular con la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz, la Santa Sede lo aprueba en el año 50. Y entre el año 50 y el año 65 hay 600 sacerdotes españoles de unas 30 diócesis, la mitad de las diócesis que había entonces en España, ya 64, pues como digo, 600 sacerdotes solicitan su entrada en esta sociedad sacerdotal, de los cuales 30 en Zaragoza. Es el 5% de esta cifra. Entonces yo todavía no vengo a hablaros de mi libro, vengo a hablaros del libro que quiero escribir o que estoy escribiendo. Y lo que ofrezco ahora son solo algunas conclusiones parciales a las que yo les voy dando vueltas y en el fondo esto que os puede aportar a vosotros algo, a mí es a quien más aporta, porque después en el coloquio con las preguntas salen reflexiones e ideas que yo no he tomado en consideración muy probablemente. Pero en fin, las grandes preguntas que yo me he hecho y que quiero responder con el libro y que ahora lanzo como anticipo sus respuestas, las preguntas son: ¿quiénes son estos sacerdotes? ¿Qué perfil tienen? ¿De qué diócesis? O sea, delimitar el sujeto colectivo del libro. ¿Por qué piden la admisión? También me interesa por qué no piden la admisión otros sacerdotes. Es decir, la inmensa mayor parte de los 25.000 sacerdotes diocesanos que había en España en esta época. Me interesa tanto los que piden la admisión como por qué otros, que a lo mejor también reciben ese mensaje, pues no les interesa. ¿Cómo influye el contexto en su decisión y en general en su trayectoria sacerdotal, que sigue siendo la misma después de pedir la admisión a esta sociedad sacerdotal que había sido antes? Pero que evidentemente a mi juicio ya no es todo igual. Hay algo, y no poco, algo sustancial que se puede decir que ha cambiado, siendo todo, en cierto modo, lo mismo. Y luego, ¿cuál es el eco, cuál es el protagonismo, cuál es la huella que estos sacerdotes, estos 600 sacerdotes, dejan en su diócesis y en el Opus Dei? Entonces, algunas de esas respuestas son fáciles y otras son difíciles. De lo que hable menos, pues es que es más difícil y he llegado, ¿no? De lo que hable más es que era fácil, ¿no? Saberlo, ¿no? Vamos a empezar por el contexto.
Cuatro temas, voy a empezar por el tercero, ¿no? Dejamos primero el perfil de los sacerdotes y por qué les mueve. En último término, por qué lo Opus Dei es atractivo para ellos. Esto lo vamos a dejar de lado y vamos a ver primero el contexto, que es el contexto de la Iglesia. Es el contexto de la Iglesia y es el contexto español, y es el contexto social y cultural de una España de posguerra que se está reconstruyendo, que los ciudadanos, vamos a olvidarnos ahora del Estado y los gobernantes, los ciudadanos, ¿no?, quieren, pues, volver cada uno a su vida, ¿no?, en la medida en que esa vida puede volver a ser normal después de tantísimos traumas de la guerra y cicatrices y heridas físicas y morales, ¿no?, que ha tenido toda la sociedad española y que también, particularmente en algunos sitios, la Iglesia, que sus templos han sido vandalizados, sus imágenes quemadas, sus sacerdotes asesinados. Bien, todo esto exige reconstrucción, y esa reconstrucción tarda mucho tiempo. Yo me he encontrado a finales de los años 50 cartas de sacerdotes que dicen: todavía no tengo imágenes en mi templo, las quemaron y no, todavía atiendo 4 pueblos. Esto que ahora puede sonar, bueno, en fin, pues también pasaba en la España de esta época, había muchos sacerdotes, había poco clero en bastantes diócesis, porque sencillamente formar un sacerdote se tarda mucho, 12 años, y es más o menos a finales de los 40, a partir del año 50, justo también cuando el Opus Dei recibe el permiso de la Santa Sede para admitir en su sociedad sacerdotal a sacerdotes diocesanos, es a partir de los años 50 cuando las hornadas de sacerdotes en cada diócesis pues son 15, 20, en el año 60 en Santiago de Compostela se ordenan 61, pero es que en el año 59 se han ordenado 55 y en el año 62 se ordenan entre 45 y 50. En el año 52, en el Congreso Eucarístico de Barcelona, se ordenan 820 sacerdotes reunidos de muchas de las diócesis de España, que estaban preparando, ¿no?, eligen ese momento para... Bien, por tanto, es un tiempo de reconstrucción material, espiritual, de renovación sacerdotal, de los cuadros sacerdotales, digamos. Por tanto, un tiempo de dinamismo vocacional, por así decir. Hay muchos chicos que quieren ir a los seminarios, y según los sitios, pues si entran 100 se ordenan 10, o si entran 40 se ordenan 15, o si entran 70 se ordenan 40, depende. Hablamos siempre de España. Y al margen de ese dinamismo, o sea, de los números, hay algo, a mi juicio, más relevante, y es la autoconciencia de algunas élites clericales en España sobre el potencial evangelizador que tienen y la necesaria emancipación de los religiosos. O sea, nosotros, sacerdotes diocesanos, por nosotros mismos podemos y debemos desarrollar una labor de evangelización que ha sido hasta ahora exclusiva de los religiosos. Por ejemplo, dar ejercicios espirituales. Por ejemplo, llevar dirección espiritual. Llevar dirección espiritual de otros sacerdotes y de seglares. Esto, hasta los años 40, era monopolio de algunos religiosos. Y además no había tampoco conciencia generalizada entre el clero de que eso ellos podían hacerlo. Era un campo que ya estaba cubierto. Y estas revistas de las que he hablado antes, Incunable, Surge, Resurrecit, Apostolado Sacerdotal y otras, las ponen en marcha, salen desde la base. No son encargos por mandato canónico del prelado. Son sacerdotes con esta conciencia de ofrecer a los seminaristas, a los sacerdotes que se van ordenando, toda esta nueva idea sobre el potencial que ellos tienen en el mundo obrero, en el apostolado de la dirección espiritual, de los ejercicios de espiritualidad, etcétera, etcétera. Y parte de toda esta renovación que es de posguerra, que arranca ya en los años 40, es la idea que se ve muy clarísimamente en las revistas de los sacerdotes como alguien que puede alcanzar la santidad. Tampoco la santidad es patrimonio de quienes han hecho voto de perfección, de los religiosos. Nosotros, sacerdotes seculares, sacerdotes diocesanos, estamos capacitados y llamados a ser santos.
La sociedad sacerdotal es una iniciativa pionera, a mi juicio, que se lanza a la Iglesia, y en particular a la Iglesia de España, cuando el terreno, con todas estas ideas, es muy receptivo. Y cuando hay esta conciencia, no solo en élites de sacerdotes, sino entre muchos sacerdotes, muchos seminaristas y muchos jóvenes sacerdotes, de que ellos pueden y deben ser santos y que ojalá alguien me ayude. En el seminario estoy muy ayudado. A ver, una vez que me ordeno y salgo del seminario, ¿cómo y dónde encuentro esta ayuda para la santidad? Bien, estos son los años 40 y 50. Los años 60. Los años 60 también es un tiempo de, vamos a decirlo así, de resurgimiento, de renovación, de transformación, de metamorfosis. Incluso se podría decir más, un tiempo de revolución en la Iglesia. Para algunos la revolución es necesaria, imprescindible y buena, para algunos dentro de la Iglesia, y para otros eclesiásticos, clérigos, la revolución es un sinsentido, es un arrasar con lo que hay y una vez destruido el patrimonio que hemos recibido, construir algo nuevo. Por tanto, quienes en los años 60 aspiran también a transformar la Iglesia, eso es el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II no tiene un anhelo revolucionario y destructivo, sino continuista, pero renovador. Y quienes, inspirados en un espíritu del concilio, aspiran a rechazar, o sea, a hacer la Iglesia y el sacerdocio, iba a decir más asequible, más apreciado, más bonito, más aceptado por la gente, son quienes van a irradiar, a proponer iniciativas de ese estilo, ¿no? Pues las parroquias, esto es del pasado, ya no sirve. Los seminarios, esto es de Trento, esto ya como fórmula para formar a los seminaristas, a los nuevos sacerdotes, ya no sirve, ¿no? El vestir de sacerdote, esto tenemos que estar más cerca del pueblo, tampoco sirve. Y como esto, tantas cosas, ¿no? Las imágenes sagradas, pues hay una especie de iconoclastia, ¿no? Tampoco sirven, ¿no? Para la evangelización. Esto hay que hacerlo todo de nuevo. Bien. Por tanto, los años 60 también es un tiempo de cambio, de cambios profundos y cambios en los que estos 600 sacerdotes, que son hasta el año 65, van a estar presentes, porque son coadjutores de un párroco que tiene esta visión, porque su arcipreste piensa de este modo, porque en el año 80, he traído el libro pero no lo tengo aquí ahora, se publica un libro que se llama En diálogo con la mitra, que es entrevista a 12 obispos españoles, año 1979. Uno de ellos afirma que la Iglesia debe buscar el sacerdocio de las mujeres, que esto no es incompatible con el magisterio, que hay que avanzar en esa línea. Esto sería inconcebible en un obispo del año, en boca de un obispo español en el año 60, o en el año 50, o en el año 40. Pero en el año 80, sí, y lo dice. Bien, por tanto, insisto, hay todo un cambio, una convulsión eclesial que es vertiginosa, aceleradísima, y que, insisto, afecta a toda la pirámide clerical, ¿no? Desde el chaval que aspira a ir al seminario, al seminarista, al nuevo sacerdote, al sacerdote mayor. En entrevistas con unos y otros, muchos me decían, recuerdo que algunos me decían, bueno, yo, sacerdote de entonces, 30 y pocos años, año 67, 68, llego a mi diócesis, vuelvo a la diócesis porque estaba estudiando fuera, me reúno con los sacerdotes mayores y ellos están a favor de la abolición del celibato, o al menos que haya un celibato opcional. Y eran sacerdotes mayores en torno a 60 años. O sea, estos cambios, no voy a decir que esta sea la visión representativa, pero afectan, insisto, a todas las edades del mundo clerical español en los años 60 y 70. En último término, se piensa que lo anterior ha fracasado
todos nuestros obispos y sacerdotes y la jerarquía ha fracasado en su evangelización, llegamos nosotros, vamos a hacer las cosas bien. O sea, hay un cierto adanismo, una especie de arrogancia que a mí me sorprende cuando leo las fuentes, pero como si en último término fuese algo, bueno, en fin, una grandísima corriente de renovación, de transformación y de abandono de lo que se había tenido por sagrado hasta casi minutos antes, ¿no? Y en último término me parece que hay un punto clave, ¿no?, para esta historia, y es que ya no interesa el cambio personal, la búsqueda personal de la santidad, sino las transformaciones colectivas, la justicia social, las estructuras sociales justas. Por tanto, la idea de la santidad personal sacerdotal, esto en los años 60, en los discursos de renovación, o en algunos de los discursos de la renovación de la Iglesia, de los sacerdotes, se pierde de vista. Se pierde de vista. Por tanto, la oración no es la respuesta. La respuesta es la acción. Hay que hacer, hay que transformar. Y la oración, nadie dice que no sea importante, sino que sencillamente, bueno, pues se puede dejar de lado. Se puede dejar de lado. Bien, en último término es como si hubiese dos iglesias. Dos iglesias. O una mentalidad doble sobre cómo debíamos ser los cristianos, la iglesia del futuro. Bien, este es el contexto. No hay ninguna pregunta, tampoco hace falta que las haya ahora. Podéis preguntarme al final todo lo que queráis, porque habrá tiempo para el coloquio. ¿Cuántos son? Pues lo primero es que son todos jóvenes, casi recién ordenados. Casi recién ordenados. Son, por tanto, sacerdotes poco importantes, de diócesis rurales, de diócesis poco importantes. No hay diócesis urbanas. La sociedad sacerdotal no cuaja Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga, grandes urbes, no, Valencia. Y son jóvenes y rurales porque ese es el perfil que el Opus Dei busca. No es casual. O sea, el Opus Dei busca sacerdotes jóvenes y los acaba encontrando en diócesis, vamos a decirlo así, de entrada, diócesis más bien secundarias. Solo hay dos grandes archidiócesis donde la sociedad sacerdotal cuaja, que son Zaragoza y Santiago. En Santiago se hacen en este periodo 33, 34 y en Zaragoza 29. Burgos, nadie. Toledo, nadie. Granada, 10. Sevilla, 10. Valladolid, nadie. Valencia, nadie. Bueno, 6, pero en el fondo como si nadie porque el obispo no quería. Y el resto de diócesis donde la sociedad sacerdotal arraiga en este tiempo, insisto, del 50 al 65, son diócesis, son diócesis poco importantes. Jaén, yo soy de Jaén, pero bueno, Jaén no es una diócesis especialmente importante entonces, ni tampoco hoy. Teruel, Tui, Gerona, Vic, Palencia, Segovia, Guadalajara, y ya después, a finales de los 70, Burgos, y a mediados de los 60, Badajoz. Probablemente me haya dejado alguna, pero no creo que muchas, quizá una. Bien, es una España rural que hoy por hoy, bueno, algunos de vosotros sí, pero los más jovencitos no os la imagináis. No nos la imaginamos. Una España sin carreteras, sin agua corriente, sin luz eléctrica, sin posibilidad de desplazarse, incomunicados por la nieve 2 o 3 meses en las zonas más altas de la península, evidentemente. Bueno, una España inimaginable, sencillamente. Una España subdesarrollada que también está cambiando, también está mutando, está cambiando su piel como una serpiente. Y en el cambio de los 50 a los 60, la gente deja el campo, se va a las ciudades, se construyen carreteras hacia los pueblos, se instalan teléfonos en esos pueblos, llega la televisión de manos del párroco, normalmente a esos pueblos, a finales de los 50,
para los chavales de la Acción Católica, para los monaguillos, para el pueblo. Era la única televisión en la que el párroco había instalado. Bien. Y en los años 50, os había hablado de 600 sacerdotes. Yo tengo una pregunta que me hago, ¿ha cambiado el modelo sacerdotal? Ya no se insiste tanto a los sacerdotes en esta idea de la santidad, sino la idea de las estructuras, de la justicia social, del amor a los necesitados. Baja en los años 60 el número de sacerdotes que piden la admisión. Entonces, yo no tengo cifras completas porque me paro en el 65. Lo que puedo decir es que el 60% de los sacerdotes que piden la admisión son de los años 50 y el 40% en los años 60. Y pasa lo mismo en Zaragoza. O sea, es como si bajase el ritmo, pero el mensaje que la sociedad sacerdotal lanza al clero sigue siendo acogido. O sea, hay un mensaje que dan las revistas, que dan los teólogos o parte de ellos, y hay un clero al que le sigue importando la idea de la santidad, que es lo que el Opus Dei le ofrece. El Opus Dei no ofrece más que eso. Ahora detallo más. Bien, ¿y por qué piden la admisión en este instituto secular? Pues piden la admisión, a mi juicio, porque el Opus Dei les da un recurso que no encuentran en ningún otro sitio. Y ese recurso que el Opus Dei les brinda es dirección espiritual. Ya está. Ya está, tal como yo lo veo, básicamente. Esto es más articulado. Porque ese recurso se puede decir que es como... O sea, tiene colores, ¿no? Tiene varias facetas. Dirección espiritual, pero es también un hogar. La idea que yo me hago es, o sea, si tú quieres ser de esto, que sepas que te vamos a dar una dirección espiritual habitual, que vas a formar parte de una familia, de un hogar. Y vas a ser querido y ayudado, nunca aislado, nunca sobreprotegido, pero vamos a tratar de ayudarte en lo que tú necesitas, ¿no? Que es todos estos recursos espirituales, de dirección espiritual. Por tanto, va a haber un seguimiento, va a haber una ayuda, y va a haber esa idea, a mi juicio, capital de la familia. O sea, el Opus Dei como un hogar. Esto choca también con algunos de los discursos de época en los que se habla de la diócesis como una familia, del obispo como un padre, y del presbiterio como unos hermanos unidos entre sí y afectos, o sea, al padre que les une y que da sentido a su sacerdocio, que es el obispo. Entonces, yo lo que detecto es que en el Opus Dei no hay grandes discursos, el Opus Dei no publica una revista, aunque la idea inicial de José María Escrivá era de publicar un boletín para estos sacerdotes y sus amigos. Pero esa idea del año 50, 51 no cuaja, y de hecho la obra no publica ningún boletín sacerdotal. Pues esa idea en el Opus Dei no se teoriza, no se especula, sino que se puede decir que hay revistas móviles. O sea, hay gente que son sujetos que llevan esa idea de la familia, de la unidad sacerdotal, de la fraternidad y de la unión con el obispo a los sacerdotes, ¿no? Que son al principio los sacerdotes numerarios, muy pocos entonces en España, que van viajando de aquí a allá a ese mundo rural en el que ellos no viven. Ellos son urbanitas, viven en Madrid, viven en Valencia, viven en Santiago, etcétera, y allí llegan. Luego, evidentemente, hay un proceso de maduración, porque tal como yo lo he explicado aquí, es como si yo estoy cojo, el Opus Dei es mi muleta, yo con el Opus Dei ando bien. Pero yo detecto que, a ver si lo digo bien, al principio no hay una idea de una vocación. Hay idea de que Dios con el Opus Dei me está ayudando. Pero toda esa idea de qué es mi camino en el Opus Dei se va fraguando, va madurando a lo largo de los 2-3 primeros años, fundamentalmente en las convivencias anuales que los sacerdotes hacen en verano. Ahí descubren qué es el Opus Dei, porque hasta ese momento, en general, también aquí hay matices, pero el contacto y el conocimiento que han tenido del Opus Dei es más bien puntual, o ha sido también corto.
un sacerdote que en un mes, o a lo largo de un mes, o 2 meses, o 3 meses, un sacerdote numerario, otro sacerdote agregado de la sociedad sacerdotal, que les visita, que les habla, que ellos ven que ese señor tiene algo. Sale el Opus Dei y hay una propuesta relativamente también rápida y una respuesta. Bien. Hay un canónigo, hay un... o sea, por tanto, la idea de piden la admisión porque encuentran dirección espiritual en el Opus Dei. Hay un sacerdote quizá conocido de algunos que vive en Guadalajara, que pide la admisión, pasan 3 años, él está en pueblecitos, en Milmarcos y en De la Encina, en fin, perdido en Guadalajara. Y llega a Sigüenza, la capital, o a Guadalajara, y un canónigo le dice, oye, pero que me entero que te has hecho del Opus. Hombre, pero esto me ha causado mucho disgusto, ¿eh? Esto creo que te has equivocado, esto no has obrado bien, ¿no? Tampoco le decía, no me has pedido permiso, sino lo que has hecho creo que te has equivocado, ¿no? Esto no. Y el otro le dijo, oye, pero que a mí los únicos que han ido a verme al pueblo perdido de la provincia de Guadalajara han sido los del Opus. O sea, él no le dio ningún argumento teológico, es, mira, a mí la gente que me quiere y que me ha ayudado, me están trayendo algo que para mi alma es bueno. Lo compro. Bien, pues creo que, ejemplos, episodios como este hay bastantes más, y luego vamos a ir justamente a la cuestión del contexto, ¿no? Y de las dificultades, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ahora me interesa? ¿Por qué muchos no piden la admisión? Primero, porque el Opus Dei yo creo que no es para todos. Todo el mundo le gusta lo que el Opus Dei es, o lo que el Opus Dei ofrece. En la Iglesia hay muchísimos caminos, este es uno más. Pero al margen de eso, que es evidente, creo que hay 3 posibles respuestas al por qué muchos no piden la admisión, estando en condiciones, vamos a por así decir, o sea, habiendo recibido algo que les podría gustar. La primera es el entorno. Al obispo no le gusta el Opus Dei. Y por tanto, en un tiempo, hasta el año 63, los sacerdotes tienen que pedir la venia al obispo. No para solicitar la admisión, escribir una carta, puedes hacerlo libremente, pero para dar los pasos jurídicos y formar parte de la sociedad sacerdotal, muchas gracias, ahí ya sí que tienes que pedirle la venia al obispo y hacer un juramento de obediencia ante el obispo. Eso en el año 63 se quita. Y poner también en manos del obispo todos los cargos, incluso, hablamos antes del Vaticano II, los que uno tiene en propiedad, esto cambiará con el Vaticano II, se los entregas al obispo. Bueno, si al obispo no le gusta el Opus Dei, es imposible. El Opus Dei se retira de esa diócesis, no hace labor con sacerdotes en esa diócesis. No es el obispo, es el entorno del obispo. Son subvicarios, es el rector del seminario, son algunos curiales, gente muy influyente en la diócesis, a los que el Opus Dei no les gusta. Es también difícil que allí la sociedad sacerdotal cuaje, porque es difícil y de hecho no cuaja, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué al obispo o por qué a algunos de los hombres fuertes de la diócesis no les gusta el Opus Dei? No les gusta, yo creo que por 2 razones. Una es la idea del diocesanismo, de la diocesaneidad que ha echado a rodar en los años 40 en la España de este tiempo, en virtud de la cual una diócesis se basta a sí misma para formar a sus sacerdotes y para ayudar a su clero y a su presbiterio. Y no necesita ayudas de fuera, la injerencia de actores extradiocesanos que ayuden al clero de esa diócesis en lo que supuestamente esa iniciativa foránea dice que necesitan, ¿no? Lo cuento con una anécdota. Sacerdotes numerarios en Valencia van a ver al obispo Laechea, que tiene un auxiliar, Jacinto Argaya, que después será obispo de Mondoñedo y de San Sebastián. Le explican la sociedad sacerdotal y le dicen, nuestra idea, la idea del Opus Dei, la idea del fundador, es que estos sacerdotes estén más unidos al obispo y más unidos entre ellos.
respuesta del obispo auxiliar. Ah, nos estáis diciendo que nosotros lo hacemos mal, que no sabemos educar a nuestros sacerdotes para que sean verdaderamente obedientes al obispo y suficientemente hermanos entre sí. O sea, desde fuera hay unas percepciones sobre lo que el Opus Dei ofrece y el Opus Dei es, que sin que tú pretendas en absoluto decir, oye, que estamos en la misma línea, ¿no? Pero pueden ser entendidas como me estás dejando mal a mí como obispo y por tanto no te voy a dejar porque ya nosotros podemos preocuparnos suficientemente bien de nuestros sacerdotes. Y luego la idea de la doble obediencia, que en último término el obispo pierde el dominio sobre esos sacerdotes que van a recibir encargos del Opus Dei en último término y van a salir de la diócesis. Esto nunca fue así, ni jurídica, ni jurídicamente, ni en la práctica, pero no dejó de ser una idea que gran parte del episcopado español o de los hombres fuertes de muchas diócesis tenían o tienen. La idea de la doble obediencia. Bien, a veces no pitan por los propios sacerdotes, porque hay muchos sacerdotes influidos por esta idea de el Opus Dei es algo supradiocesano y yo quiero encontrar, para ser verdaderamente diocesano, la ayuda en mi diócesis, no en una iniciativa que ha surgido fuera. Y hay algunos sacerdotes que pueden pensar que la entrega del dinero es de todo el dinero o de parte del dinero, pues es excesivamente radical y fuerte y por tanto no desean seguir teniendo el control sobre sus finanzas. Y también puede a algunos haberles costado esta idea de entregar, que era una entrega más, yo pienso, más formal que real, pero también real, si el obispo quería, de los cargos, ¿no? Y luego hay factores que tienen que ver con dinámicas diocesanas. Por ejemplo, si en una diócesis una orden religiosa tiene mucho peso y el clero, promociones y durante décadas y décadas el clero ha sido formado en una mentalidad religiosa, es difícil que ahí la idea del ejercicio secular y de la llamada a la santidad en medio de las realidades de cada uno pudiese cuajar. A veces es el acento formativo de algunos seminarios, por ejemplo en Valencia. Por lo que me contaban en estos años, el rector y los formadores de los seminarios subrayaban mucho la idea del estudio. Y los sacerdotes eran gente, desde ese punto de vista, muy bien formada. Estudio, deporte y oración. Parece que era como el lema, ¿no? Por ese orden. Se formaba, por tanto, a los sacerdotes en la idea de ser superpárrocos. Gente que no tuviese necesidad de nadie. Y por tanto, la idea de la dirección espiritual es una idea de alguien débil. Y por tanto, en una diócesis, si es que esta era la idea con la que los sacerdotes que se ordenaban cada año salían, pues si no te enfatizan la idea de que necesitas a alguien que te ayude en la dirección espiritual, pues lo que el Opus Dei te ofrece, que es justamente eso, pues no lo vas a ver como algo para ti, sino para otros. Bien, y ya por último, y con esto acabamos y llegamos a los 40 minutos prometidos. ¿Cómo influyen? ¿Cuál es el rastro de los sacerdotes que piden la admisión en su huella en las diócesis o en el Opus Dei? Pues yo diría, hay 3 o 4 ideas. La principal, pues curas santos, curas fieles, curas que perseveran, curas que son sacerdotes hasta el final, o que intentan serlo. Yo no digo que sean santos, sino que se esfuerzan por serlo. Que creo que es un ideal que en el minuto 1 del sacerdocio está, pero que esté en todos los tramos de la vida sacerdotal, pues no es fácil. Y entiendo que eso es un beneficio enorme para la diócesis donde estos 600 hasta el año 65 estaban, han dejado. Después porque son sacerdotes que tratan de revitalizar su parroquia y la vida cristiana del entorno en el que se mueven. Y como es evidente, todos esos encargos los da el obispo y sus vicarios.
San Vicente de Paúl, la adoración nocturna, cursillos de cristiandad, la hora santa, la acción católica, lo que en cada momento toque o tocase, ¿no? Pues esto es lo que estos sacerdotes han tratado de hacer. A su vez, estos sacerdotes también han traído vocaciones al Opus Dei, muchas vocaciones. Ellos, a mi juicio, son responsables de que el Opus Dei tenga una extensión capilar por toda España. El Opus Dei en los años 40 era un fenómeno urbano, de élites universitarias. Con la sociedad sacerdotal el Opus Dei se transforma y pasa a ser un fenómeno rural, urbano y rural. Y un fenómeno femenino más que masculino, porque son más las mujeres y muchas mujeres las que piden la admisión gracias al contacto con estos sacerdotes perdidos por la geografía española. Perdidos porque son jóvenes y es su primer encargo lejos de la capital, y según van haciéndose mayores van acercándose lógicamente a la capital y a los cargos importantes de la diócesis. Después también porque forman parte o contribuyen a la expansión internacional de la institución. Como he contado antes con Yaullos, a donde en el año 61-62 creo que hay ya un total de 20 sacerdotes, no son muchos, pero tampoco son pocos, ¿no? Que han recibido todos el permiso de su correspondiente obispo para, durante 5 años en principio, renovables, sin incardinarse en Yaullos, la mayor parte de ellos, sino siguen incardinados en Sigüenza, en Segovia, en Vic, donde fuese, pues, y ahí vuelven. Luego también porque muchos de ellos, durante un tiempo, con permiso del obispo y haciéndolo compatible también con sus encargos pastorales en la parroquia, pues atienden muchísimas actividades del Opus Dei. Convivencias, campamentos, capellanes en colegios, enefas, muchas cosas. Y luego, y yo creo que esto es lo más importante y lo más intangible también, lo más difícil de poner fronteras o límites o delimitar, es todo este ideal que transmiten ellos con su propia vida, o que intentan transmitir a la gente que les rodea, de encontrar la santidad en lo cotidiano y en lo vulgar. Por tanto, sin ellos hablar muchas veces del Opus Dei, ellos están transmitiendo el mensaje del Opus Dei allí donde viven. Y eso creo que es lo más valioso, junto con la fidelidad al propio ideal sacerdotal. Y es lo que un historiador tiene muy difícil para poder medir y contabilizar, porque no sale en ninguna fuente o sale de un modo muy, muy difuso, pero a mi juicio creo que es la clave del arco o el punto importante y la gran contribución que la sociedad sacerdotal da a la Iglesia y da a esa parte de la Iglesia que es el Opus Dei, que es esta idea, la difusión de la santidad sacerdotal y la difusión del ideal de santidad entre mucha gente que no son sacerdotes. Y con esto hemos llegado a los 40 minutos y doy por concluido mi speech. Muchas gracias por vuestra atención infalible durante todo este tiempo. Ha habido algunas bajas momentáneas de gente que ha pasado un pequeño túnel, pero bueno, se ha rehecho muy firmemente después. ¿El contraste entre los sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de Santa Cruz y los que no eran? ¿Roces, diferencias? ¿Tú sí y yo no? Pues hay un cierto sentido, a ver, esta idea no la he transmitido aquí, pero se sobreentiende muchas veces. A ver, la sociedad sacerdotal nace en un contexto muy difícil, a mi juicio. Yo pensaba justo al contrario, es una España católica, es una España de Franco, es una España de resurgir sacerdotal, a la sociedad sacerdotal le va a ir fenomenal. Pues no. Hay muchísimas dificultades en obispos o en general en las élites gobernantes de las diócesis que conciben la sociedad sacerdotal como algo negativo. Y por tanto, no quieren que haya sacerdotes del Opus Dei. Bien, resulta que el obispo en cuestión en el año 50 da permiso, en el año 55 da permiso, cambia el obispo y en el año 65 llega uno nuevo, pero es que también ha cambiado la diócesis porque ha cambiado el contexto, pero se encuentra con un grupo de sacerdotes de la sociedad sacerdotal. Entonces, ahí hubo, yo creo que, roces, diferencias. Todo esto, o sea, a veces son líneas pastorales. A ver, hemos de hacer todos una pastoral de conjunto. Bueno, pero
una pastoral de conjunto, ¿no? Hay que ir por aquí, hay que ir por aquí. Pues en la medida en que estos sacerdotes tienen esa sensibilidad de, pues vamos por aquí, pues no hay problemas. Pero si alguno quiere mantener elementos de la pastoral distintos o viejos y sus compañeros del arciprestazgo o de la parroquia no quieren, pues entonces hay roces, ¿no? Lo que yo no he detectado nunca es una agenda particular del Opus Dei. O sea, está la formación de la diócesis y no he visto que el Opus Dei tenga una formación particular para esta gente. La diócesis te dice esto, tú en realidad haces esto. No. Lo que he visto por las fuentes es que el ámbito de actuación del Opus Dei es siempre: la sociedad sacerdotal está para que vivas unido a tu obispo y al presbiterio y seas un sacerdote celoso. ¿Cómo organices tu parroquia? ¿Qué líneas pastorales sigas? Esto ya te lo haces tú, ¿no? Por eso, por ejemplo, una cosa, hay sacerdotes con los que me he entrevistado que me dicen, claro, yo puse en marcha la reforma litúrgica después del concilio y quité todas las imágenes. Sacerdotes agregados, catalanes y alguno castellano. Quité las imágenes. Ahora no las habría quitado, pero en la mentalidad de la época yo pues barrí, quité retablos, quité imágenes, ¿no? Es que en el Opus Dei nunca le dijeron pon imágenes o quita imágenes. Si hay directrices diocesanas las sigues, y si lo que hay es un ambiente de opinión clerical que es, mira, pues vamos a quitar las imágenes, pues si tú estás de acuerdo con eso, lo quitan. O sea, no he detectado que por esa razón, y sin embargo desde fuera se concibe que el Opus Dei sí da consignas, sí se opone a las directrices pastorales de la... Y eso sí que provocó en muchas diócesis enfrentamientos potentes. A veces el mero hecho de ser muchos sacerdotes en alguna diócesis, porque claro, yo no he desmenuzado aquí los datos, pero en fin, digo que la diócesis donde más sacerdotes hay es Gerona con 50, luego Guadalajara con a lo mejor 40, y luego otras con 30, pues Jaén, Vic, Santiago, casi Zaragoza, etcétera. Pero Zaragoza tenía entonces, me parece que 400 sacerdotes, no llegan al 10%. Santiago tenía 900 sacerdotes, o sea, el porcentaje es muy pequeño. Teruel, que era la que más también, junto con Gerona, pues había unos 350, 400 sacerdotes. Bueno, pero en cualquier caso el número es lo de menos, o sea, un 10% de sacerdotes que se han embarcado en esto, al resto les puede parecer muchísima gente. Y sobre todo si, por ejemplo, el caso de Sigüenza. Sigüenza en el año 57, en el año 56 no hay ningún sacerdote de la sociedad sacerdotal, en el 57 uno, en el 58 ya son 2, en el 59 ya son 3. En el 62 son 30. O sea, en tan poco tiempo, tantísimo crecimiento hace ver al resto de curas que el Opus quiere hacerse con la diócesis. Y es imposible, a mi juicio, que tú trates de convencerles de lo contrario. Aunque de hecho ese no es tu objetivo en absoluto, porque si el objetivo del Opus Dei fuese controlar las élites que mandan, la estrategia no habría sido empezar por los curas rurales. Son justamente los que no mandan, ¿no? Y empezar y continuar con ellos, porque de hecho son siempre sacerdotes jóvenes que tienen ese afán de santidad, que es lo que el Opus Dei, en último término, aspira a animar, ¿no? A revitalizar. Pero sí, la verdad es que siendo iguales son vistos muchas veces como alguien distinto y eso les genera... Eso y luego la acusación de que vosotros no sois diocesanos. Vosotros no sois diocesanos. Bueno, entonces yo me he ordenado al servicio de la diócesis, he servido 10, 20, 30, 40, 50 años a la diócesis y me está diciendo que no soy diocesano. O sea, ¿qué más tengo que hacer para ser diocesano? Y sin embargo, esa es una idea que arranca casi también con el inicio de la sociedad sacerdotal, que está ahí como crítica. Por eso digo que no ha sido fácil y no me parece que haya sido un apostolado sencillo.
aunque sorprendentemente el Opus Dei no cejó, y eso que no había ninguna experiencia. Los sacerdotes numerarios de esta época no saben qué es un sacerdote diocesano, no saben qué es un obispo, no saben qué es un seminario. Y se meten en un mundo sin tener experiencia, sin tener ninguna idea, la van adquiriendo con el tiempo y con sus propios errores y aciertos, y al final la sociedad sacerdotal pues cuaja. Claro que cuaja. Lo que no entiendo yo es que si les dan la doctrina católica, que los obispos, si aman a Cristo, a la Virgen María, al Papa, obedientes a la Iglesia, que no lo vieran. Esto a mí no me cabe. Bueno, en el Concilio Vaticano II, uno de los documentos es la Presbyterorum Ordinis, ¿no? Que ahí subraya la importancia de las asociaciones sacerdotales, una de las cuales es esta, ¿vale? En grupo de obispos españoles que en los debates conciliares previos a la redacción del documento se manifiestan en contra de todo esto, ¿no? Y eso que en la época había mucho fervor entre sacerdotes para agruparse, para asociarse. La sociedad sacerdotal es una entre muchas, pero ella tiene una forma jurídica, tiene una identidad clara, es igual en este sentido asociativo, pero es distinta porque tiene un sentido, no sentido de cuerpo, no es la palabra, pero una identidad, eso sí, que no es informal, no obedece al entusiasmo de unos compañeros de promoción que se ordenan, unos grupos en el arciprestazgo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, al margen de la piedad está lo jurídico, están las tradiciones y está esto que yo creo que es, en cierto modo, innovador. El tema de la dirección espiritual sacerdotes, que es lo que el Opus Dei da. Y hasta cierto punto, yo esto lo desconozco hoy, cómo funciona, pero me parece que también sigue siendo bastante singular. Seguro que hay otras instituciones clericales, vamos, ¿no?, que dan dirección espiritual a sacerdotes, que es el núcleo, insisto, de la sociedad sacerdotal. No te ofrece otra cosa. Pero justamente yo creo que por ser fiel al origen, todo esto que yo he hablado de la historia es interesante, ¿no? Porque en último término, hoy te encuentras con una gran continuidad y con problemas también parecidos. Y con el agradecimiento también, igual que en los años 50 hay obispos muy contentos con la sociedad sacerdotal porque ven que les ayuda, hoy también hay muchos obispos muy contentos con la labor que desde hace décadas en su diócesis la sociedad sacerdotal está dando a su clero. Es un complemento, no lo ven como algo hostil o rival, sino una ayuda. Y así nació. Muchas gracias y felicidades por tu exposición. Hablaste en un momento de élites sacerdotales que dieron como un cambio de timón, de pasar de depender o de dejar de que la pastoral dependiera tanto de los religiosos y que fueron conscientes de que podían llevarlo a cabo. Si pudieras abundar un poco más en qué consiste esas élites sacerdotales y esa santidad que proponían, si era una santidad basada en el sacramento del orden o en el del bautismo o en la espiritualidad martirial, en fin, un poco sobre esto. Pues ese es el movimiento sacerdotal de Vitoria, fundamentalmente, con Joaquín Goicoechea y el fundador había sido también Rufino Aldavalde, que muere pronto en el año 44-45. Esto se concentra en Vitoria y se va expandiendo, irradian, pero más que a través de personas, de sacerdotes que vayan a otros sitios e influyan, a través de Surge, que es la revista de este movimiento. Entonces, su espiritualidad subraya, me parece, varios elementos. Uno es la preparación de los sacerdotes para dar ejercicios diocesanos, para impartir dirección espiritual, para llevar una pastoral a los más necesitados, que es el mundo obrero. Y acerca de la raíz de ese despertar sacerdotal, yo no te sabría decir dónde ellos lo establecen, porque es un tema al que no he prestado atención, ni demasiada ni poca, casi ninguna atención al leer Surge, que es el libro, que es la revista, que inspira. Y luego está también el movimiento habilista de Baldomero Jiménez Duque, y que también
Bueno, su figura representativa es San Juan de Ávila, claro, como entonces o sea, que será beatificado a mediados de los años 50, como elemento despertador, o sea, la espiritualidad avilista del Beato Ávila, San Juan de Ávila, como elemento que despierte también al clero de su sopor y que le sirva también como modelo, aunque bueno, pues San Juan de Ávila no dejó instituido nada, es más unas líneas de pensamiento y de espiritualidad que rebrotan y son puestas como modelo. Y realmente no te sabría decir nada más. Quizá el Prado, en los años 60, que sí que tienen un componente más obrerista. Los años 60 en España, 50-60, porque esto ha nacido en el siglo XIX en Francia. ¿El Prado? El Prado, sí. En Toledo había avilistas, muchos. Sí, hay por toda España, aunque, bueno, yo no me he encontrado con núcleos. Es difuso. O sea, yo lo que trato es también de detectar y de ver qué otras, vamos a decirlo así, ofertas asociativas, sacerdotales, tiene el clero en la época, y para tratar de contextualizar a la sociedad sacerdotal. Pero he visto poco. Y luego la Unión Apostólica, pero la Unión Apostólica como un elemento asociativo difuso que se limita solo a la realización de unas prácticas de piedad, que ellos en los años 50 quieren también redefinir, rehacer, para tener más impacto y acogida entre el clero joven que ha dejado de formar parte de la Unión Apostólica. Pero la Unión Apostólica me parece que no es tampoco un gran elemento asociativo. O sea, creo que se acabó convirtiendo en algo rutinario y presente un poco por sistema en los seminarios y en la vida de los neosacerdotes. Y creo que no hay, por lo que yo he detectado, no hay nada más. Muy bien. Pues tenemos que acabar porque el ponente estará... No, yo estoy... Luego seguiremos después de la comida. Lo que hay es hambre, sí. Muchísimas gracias. Gracias.